Saludos desde la Frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. El grito retumba entre los árboles, perdiéndose en la oscuridad helada. A través de un ruido infernal emerge un sonido rasgado de angustia que habla de lo que le rodea, de lo que siente, de la atmósfera gélida de desolación, soledad y abandono que traen consigo los parajes naturales noruegos. Sus bosques oscuros, fríos, su naturaleza desnuda e indiferente, la nieve, las rocas y el eco de una sociedad igual de indiferente, matizada en su conducta, chapada por un cristianismo luterano, distante, aséptico, controlado. En un espejo deformado que vibra de ira, de rabia adolescente, que chilla su inconformismo a los cuatro vientos que desean ser temidos como el reflejo deformado de esa misma sociedad, es de donde surge el más crudo black metal tras ser forjado por los fuegos de Venom, Sodom, Bathory o King Diamond. Concretamente, en este caso, cogiendo elementos e inspiración de otros, de esos predecesores, de esa demo del 79 de Venom que aún es thrash, el black metal coge su nombre y el estilo tiene su bautismo oscuro. También hay influencias en el corpse paint de Kiss y Merciful Fate y el estilo vocal del Rey Diamante, y su mezcla de voces arrastradas y tremendos agudos penetrantes que los retoños black metaleros convertirán en voces rotas y poderosamente oscuras. Bienvenidos a Metal Frequency, este pequeño espacio que he abierto de la frecuencia, donde iré hablando cuando las estrellas se alineen y de forma algo irregular, porque será cuando realmente apetezca, cuando las estrellas se alineen, como dirían los fans de Lovecraft. Iré hablando de esos estilos de metal que me interesan. En este caso he traído el black metal, que tiene una enorme cantidad de subestilos que me encantan y del que iremos charlando con el invitado que he traído. Sigo un poquito con esta breve introducción que he trazado para ir poniendo un marco a este estilo. El black crece en una escena underground y desolada, asentándose en lo que será los cimientos de la primera ola, esa que ha puesto las bases del estilo y dado origen, que ya os he mencionado, así a la segunda, la que creará el black metal noruego, extremadamente influyente y del cual algunos dicen que es el único y verdadero black. Venom, Sodom, Merciful Fate, Celtic Frost, Hellhammer fueron propuestas fundacionales, y en el 84 Bathory crea su demo con el mismo nombre y posteriormente dos discos más, The Return y Under the Sign of the Black Mark, en los años 85 y 87 respectivamente. Hay más, seguro que hay más, o que a cada banda que inició esa segunda ola los influyera unos más que otros, o que quien escucha este podcast piense en otras originales y aún más desconocidas, porque recordemos que todo esto surge en una escena extremadamente underground, que se nutre fundamentalmente del intercambio de cintas y maquetas grabadas muchas veces pobremente o con muy pocos recursos. Así que si no encuentras el grupo, si no encuentras la canción que tú crees que es fundacional, que tú crees que es esencial, bueno, no desesperes, lo mismo la menciono a lo largo de todo esto, y si no, pues apúntala, porque para eso están los podcasts también, los comentarios, para que vayáis aportando, ¿no? No estoy pontificando, no estoy sentando bases, estoy mencionando la información que tengo, estoy informando la investigación que he hecho, de la que me he nutrido, y estoy hablando de un estilo que me gusta. Si no encuentras lo que te gusta a ti,
o no es tu sitio, o a lo mejor es que a mí se me ha pasado, porque esto es enorme. Y no digo que sea el que más sepa del estilo, ni muchísimo menos, pero quería hablar de él. El black metal noruego surge de las manos y voces, de los instrumentos iracundos de unos adolescentes, muchos con serios problemas que solo se conocerán más adelante y que crearán uno de los estilos más conocidos de la escena del metal extremo. La primera vez que escuché este estilo, no os voy a engañar, fue de manos de Dimmu Borgir, y como en todo primer disco de un estilo o banda, se le coge gran cariño. Fue el Puritanical Euphoric Misanthropia, y recuerdo que tras la intro instrumental y clásica, oscura, bellísima, de, si no recuerdo mal, creo que es de Mustis, el Blessings Upon the Dark Throne y el Kings of the Carnival Creation me golpearon a lo bestia, y fue un impacto brutal. La instrumentación, las voces, la potencia, la oscuridad y rabia que emanaba de toda esa composición, de esas canciones, de el concepto general, me encantaron. Recuerdo la voz de Shagrath tan raspada, forzada y casi constreñida, las composiciones sinfónicas, los arreglos orquestales. Luego, mucho tiempo después, me enteré de los problemas con Mustis y Silenoth sobre esas composiciones en este disco y el siguiente álbum. Quizás la voz que más me marcó en contraste con toda esa oscuridad fue la clara voz melódica de ICS Vortex y los brutales blast beats de Hellhammer, que parece un puñetero metrónomo. Esa regularidad en la batería era una verdadera ametralladora. Dimmu no está catalogada como True Black Metal, sino como Symphonic Black Metal, pero ese fue mi primer acercamiento. Y aparecían oscuros, y cuando conocí más gente relacionada con el metal extremo, fue cuando me di cuenta más o menos de toda la subdivisión que había. No me enteré solo de los orígenes del estilo, sino de otros grupos también, como Summoning, que habla de los temas de Tolkien, y luego ya de Dark Funeral, Immortal, Emperor, Mayhem Death, Dark Throne. Me di cuenta de esa tendencia a la mala producción, a la crudeza, en sus principios hablo, al ambiente underground y garajero que finalmente para las bandas true black metal era signo de autenticidad. De hecho, así conocí a Burzum, otra de las del Inner Circle, el círculo interior del black metal, los que se consideran fundacionales, que debo confesar que precisamente Burzum no es santo de mi devoción. No me acaba de gustar ese tono extremadamente ininteligible que Barbie Kearns hace gala. Me empecé a alejar del estilo hacia el death, pero el black metal me acompañó mucho tiempo, sobre todo en momentos donde necesitaba más tralla o donde quería estar simplemente un ratito a oscuras escuchando esas atmósferas y esas emociones. Cuando mi entorno escuchaba en la universidad lo más comercial, y no es que vaya el rollo, es que eso es comercial, no, es que simplemente escuchaban esa música, punto. Vale, escuchan pues lo que había en las radiofórmulas, en cuentas principales y demás, que yo catalogaba como estilos más suaves, aquellos que se acercaban al rock o al grunge, hablaban de Nirvana, otros grupos, y les daba lo que ellos consideraban como oscuro y melancólico, como Evanescence. Claro, en fin, yo descubrí el black. Después de sumergirme en las bestiales catarsis de Sepultura, que es por donde yo empecé con el metal, junto con Motorhead, debo confesar que encontré el disco de Dimmu en una carpeta solitaria en el disco duro de un álbum. Y a partir de ahí, bueno, fue cuando despertó mi interés. Bueno, me he enrollado un poco con batallitas. El black, para mí, es emoción. Sí, una emoción más bien oscura y bastante trabajada, no es espontánea. El black lo cultiva,
te lleva de la mano a parajes más oscuros y densos y luego te pega una patada en la espalda. Explora gran cantidad de esas emociones, desde la angustia, la soledad, la alienación, pero también habla de rabia, de inconformismo y ahonda en la provocación. De ahí también el sello de lo satánico en el black metal, tan ligado al black metal noruego, a la escena del black metal noruego. Ya sea como creencia o como mera provocación. Estamos hablando de que tiene un sello profundamente anticristiano, puesto que se muestran como el opuesto absoluto a esa sociedad en la que surge, tanto como satanistas o como paganos. No en vano, en la fundación del black metal, en esos años de los 90, se quemaron más de 50 iglesias en Noruega. Cuando miras tu portada de un disco de black metal, ya sea del Inner Circle, los del Raw Black Metal, etc., veo cosas en común. Un logo difícilmente legible, imágenes en blanco y negro o por lo general en tonos fríos, gesto agresivo si aparecen los cantantes, los miembros del grupo, pintura facial, por supuesto, muchos pinchos, everywhere, y la sensación de que el nombre de la banda, no sé, que también pincha. ¿Cuál es tu sensación al escucharlos? Lo primero que te impacta es lo agudo de las guitarras, la absoluto y desesperadamente lanzadas que van, muchas veces no sabiendo muy bien a dónde, usando el tremolo picking, esa ida y vuelta de la púa sobre las cuerdas, como como un trayazo. Le sigue, a veces le antecede el doble bombo, los blast beats masivos, brutales, enloquecidos, que son como locomotoras sacadas de madre, ese doble bombo brutal. El bajo está casi enterrado, hay veces que ni lo puedes oír. Las voces son crudas y desgarrados, con un estudiado shriek, que es como se llama este tipo de gutural agudo y rajado, que hay que cultivar. Todo es rápido, oscuro, violento, hablen de lo que te hablen. Al menos en las grabaciones iniciales, que además las más auténticas, pues eso, como os he dicho, suenan mal, suenan sucio, como con mala producción. Pero las bandas subsiguientes arreglaron eso en pos de expresarse mejor y más eficazmente. Pero el black metal llegó a un punto que el estilo se acaba desgajando y convirtiendo, y la familia tuvo hijo, pese a los puristas, que siempre los hay y los habrá en este y en cualquier otro estilo. Ya estemos hablando de black metal, estemos hablando de death metal o estemos hablando de salsa. Y de ello vamos a hablar hoy. De salsa no, de black metal. Vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos allá. Y volvemos en la frecuencia. Y ahora para este apartado que me acabo de inventar, en el cual vamos a desarrollar la historia y vamos a hablar sobre todo del género, de géneros de metal, me acompaña Cristian, que ha tenido a bien contactar conmigo por Twitter. Mira que yo doy la tabarra por allí y me ha dicho que me apunto. Vale, me pone en privado que me apunto. Y yo, vale. Caray, a mí todo lo que sé hablar de mi género preferido, pues... Pues ahí estamos. ¿Y qué vamos a presentar esta vez en The Metal Frequency? Pues vamos a hablar del black metal. Vamos a hablar de uno de esos géneros que, como habréis escuchado en la intro que hay previa a esta conversación, es un género oscuro, es un género duro, extremo, que entra dentro de lo que se cataloga como metal extremo. Y bueno, he querido hablar con Cristian, que sabe tela sobre el asunto. Y allá que vamos. Cristian, preséntanos qué es el black metal. ¿O cómo lo definirías tú? A ver, como tú has comentado, el black es un subgénero del metal extremo en sí, de una serie de movimientos que empezaron pues con el thrash en los 80.
Concretamente, yo siempre he considerado que el black se diferencia del death, sobre todo por su intento de crear atmósfera, más que por la complejidad, digamos, de la composición. Aunque bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño inciso porque, sobre todo en los últimos años, como ya habíamos comentado tú y yo, géneros, por ejemplo, el black progresivo está muy, muy potente desde 2010. El black experimental con grupos como Solefald o Shining de Noruega, pues tienen una complejidad técnica apabullante. Pero normalmente, de hecho, yo diría que lo principal del black es la atmósfera. Es ese sentimiento oscuro, desolado y demás, sentimiento frío que te dan, de hecho, normalmente los temas de black. Una persona que a mí no me gusta dos mierdas, que es Barry Kernes, no me cae bien, no lo voy a ocultar. Para que le caiga bien a uno. Comentó que de hecho es muy importante el tema de la atmósfera fría, la atmósfera desolada en lo que es el black, tal y como él lo entendía a finales de los 80, principios de los 90. Sí, a ver, de hecho este personaje que estuvo en las fundaciones, estuvo en el Inner Circle del black metal con su banda Burzum, que yo siempre he escuchado a los puretas decirlo de no, el único black metal que hay es Burzum. Mira, yo lo escuché y la verdad es que, en fin. A ver, a mí personalmente, musicalmente, no, pues, quitando cómo me siento acerca de Varg, Burzum me gusta. Burzum me parece un grupo interesante, un proyecto interesante, porque de grupo no tiene mucho teniendo en cuenta que es solo él. Pero me parece un proyecto interesante. Ahora, si yo tengo que señalar esto es black metal, coger una banda para decir esto es black metal, esto es lo que hay, para presentar el género, yo no cojo a Mayhem y no cojo a Burzum, yo cojo a Darkthrone. Sí, señor. Sí, señor. Ahí sentando base. Me parece que sinceramente es el... Ya no por la broma que hacen de True Fucking Norwegian Metal. Sí, sí. Me parece que de hecho Darkthrone es en general el grupo más prototípico, en mi opinión, del black metal. Pues sí, y de hecho es un grupo que, si bien se habla de él cuando se habla de la fundación y de la creación de la aparición más bien del black metal, no suele ser el más socorrido. Hay otros que recurren al Inner Circle, donde sí es verdad que está Darkthrone, pero suelen hablar primero de Mayhem, suelen hablar de el proyecto Burzum, de Emperor, y Darkthrone dicen luego, bueno, y Darkthrone. Pero es verdad que, no sé, por lo que yo he escuchado al menos, y de nuevo aquí recalco que esto es una conversación entre Cristian y yo hablando de un tema que nos gusta mucho, con lo cual estos son opiniones y las opiniones son como los culos. No sé, Darkthrone lo veo más trabajado a nivel producción. Eso es cierto. Y a ver, una cosa sin la que no se puede entender el black metal sobre todo el de los 90. Ahora mismo hemos pasado mucho de la época del black metal de garaje, las cosas como son. Sí. Pero 90 era lo sucio que fuese el sonido, era un rasgo que de hecho se apreciaba. Darkthrone es cierto que tiene una producción bastante mejor. En general, Transylvanian Hunger, Under a Funeral Moon son dos discos más trabajados, me parecen más maduros, por así decirlo. Sí. Que haya gente que diga que esto es más black metal porque es más sucio, esto es menos black metal porque es menos sucio. En mi opinión, mientras tenga las características que definen al black metal, que es ese espíritu tan atmosférico, el uso del shake, el uso de riffs, de esos riffs pesados, siniestros y demás, pues me parece que eso es más importante que el hecho de no, es que lo grabamos en el garaje de Gunnar, pues con 2 patatas y un tenedor. No. Mientras su familia estaba en misa, porque no olvidemos
que el black metal también es un movimiento de reacción, es un movimiento que surge adolescente puramente y es un movimiento de oposición a lo que tenían alrededor. Estaban en Noruega, en una Noruega muy cristiana, muy fría, exageradamente constreñida, emocionalmente constreñida, y eso es algo que además, si te ves el documental que hay sobre Mayhem, lo estaban diciendo, dice, es que lo que teníamos era horrible y era el expresarse ellos mismos. Y claro, lo que tenían en ese momento eran unos sentimientos de angustia y de constricción. Y de ahí que es verdad que el black metal, con respecto, por ejemplo, al death, el black metal es mucho más emocional. Expresa emociones. Por más que sean emociones oscuras, frías, atormentadas, ¿no? Hacen mucho hincapié en esos sentimientos de alienación, de frialdad, de soledad. Por no hablar luego de todo el movimiento que se agrega de anticristianismo, que bueno, eso es una consecuencia más. Las cosas como son, a ver, en Noruega en su momento, como dices tú, los 90, principios de los 90, finales de los 80, estábamos hablando de una sociedad muy moralmente constreñida, quiero decir, muy centrada precisamente en la moralidad cristiana. Cuando de hecho en Inglaterra, por ejemplo, con la nueva ola de heavy metal británico de los 80 y demás, con Judas, con Motorhead, ya estaban empezando a tener otro tipo de mentalidad. Se estaba fraguando otro tipo de actitud entre la juventud. El problema cuando tienes una sociedad así es que ese tipo de actitudes se radicalizan entre los jóvenes. Es normal, siempre ocurre. Claro, tienes a un montón de chavales descontentos en la que viven, con un montón de bandas nuevas, de sonidos nuevos que ellos jamás habían escuchado antes, viniendo del otro lado del mar, y muy, muy, muy explosiva. Sobre todo teniendo en cuenta que las influencias principales que reciben son gente como King Diamond, que ya estaba empezando a tirar muy duro por el ocultismo, es cierto. Por el satanismo en sí y demás, Mercyful Fate, por ejemplo, a Venom. Bueno, Venom, digamos que ya lo acaba de desatar todo, porque entre las portadas, las temáticas... Y estos chavales ven toda esa influencia, todo ese material nuevo, y básicamente a ellos les sirve de catalizador para soltar toda la frustración que tenía. No olvidemos, en muchos casos, que son personas que, en mi opinión, por ejemplo, no estaban muy bien. Quiero decir, no lo estaban. Ya dejando al bueno de Barja al lado, Euronymous de Mayhem estaba de la olla, y el pobre Death estaba fatal. Estaba muy mal, y además Euronymous se encargaba también de el Inner Circle, básicamente, entre ellos, y efectivamente. Era un clima exageradamente tóxico. Llegaban a puntos donde pues normalmente el único escape que tenían era precisamente la música, y en el hecho de que no tuviesen acceso a estudios en condiciones, estudios de grabación en condiciones, sino que tuviesen que hacerlo de una forma más clandestina. Es de donde sale lo que antes llamé black metal de garage, que realmente tiene algunas de las mejores composiciones del black metal históricamente. Sí, bueno, pero todo contribuye a esta atmósfera tan clandestina, tan de contracultura, tan underground que tiene el black, que en muchos casos ayudó mucho a su crecimiento, también en otros casos se ha convertido un poco en una muleta. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, a nivel... Vamos a hablar un pelín rápidamente. Yo no soy músico para nada, ¿vale? Tampoco no es mi fuerte. Me gusta el estilo, lo escucho, fin. Pero me he estado informando, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías tú que son los puntos distintivos musicalmente del black metal? A ver, es una pregunta complicada, sobre todo porque
Si me hicieses esta pregunta en los 90 sería mucho más fácil de responder, no te voy a mentir. Sí, Pero llevamos 30 sí. años con el black metal a cuestas. Y es más complicado. Normalmente yo diría que de lo más distintivo Sí. suele ser la voz, Ujú. ese chillido agudo, que Sí. es ese gutural agudo que es El SRI. muy diferente del gutural de death metal, que suele Ujú. ser más grave, Sí. más profundo, por así Ujú. decirlo. Ujú. Um, la velocidad de los riffs suele ser algo muy importante, la velocidad de Sí. los riffs de guitarra. Eh, en cuanto a la batería no se diferencia tanto, salvo quizá en el hecho de que diría que el black en cierto modo coge el concepto del blast beat, Sí. del death Sí. metal, que ya había dado sus primeros pasos. Ujú. Darkthrone, por ejemplo, estaban haciendo death metal antes de hacer black. Y lo lleva un poco al extremo. Porque el death metal utiliza blast beats, sí, pero no los utiliza siempre. Ujú. Sin embargo, si escuchas normalmente de las primeras pistas de los primeros álbumes de lo que podemos considerar black metal puramente, yo diría que el blast beat no es que lo usen, es que abusan de él. Y creo que es muy significativo del black metal clásico. Ajá. Por otro lado, el tremolo picking es una técnica muy común en el black. Ujú. De hecho, es una parte, diría yo, que bastante fundamental de su sonido más clásico. Sí. Por otro lado, es lo que comenté antes, esa atmósfera que construyen, quizá con temas menos musicalmente trabajados, pero atmosféricamente muy potente. Sí. Básicamente es lo que yo tenía visto y sí. Discos de Mayhem como Death Crash, el estilo. Ujú. Sí, sí. Es básicamente lo que yo tenía visto, sobre todo la parte del tremolo picking, la parte del abuso, entre comillas, del blast beat. Lo que pasa que es cierto también lo que dices, eso en los principios. Ahora tenemos, como has dicho, son 30 años de black metal y ha dado para mucho. De hecho tenemos, como hemos comentado antes, fuera de micro, tenemos en la enciclopedia Metalum más de 40.000 bandas que están dentro de la categoría de black, ya dentro de los subestilos, que sí, que como tú bien has dicho, le quitamos un tercio, pero siguen siendo una barbaridad de bandas y una barbaridad de subestilos, que es el meollo, creo yo, de la riqueza del black metal, que ha dado para tantísimo, que de repente se ha diversificado aquí a lo bestia. Y tenemos subestilos para dar y tomar. De hecho, los tengo escritos. Entonces, A ver, ya empezaba a mostrar, digamos, los primeros signos durante la primera década de los 2000, sí. pero sí, en 2010, por ejemplo, salieron dos álbumes muy potentes a ese respecto, que fueron el... se me ha ido el nombre. El Norron Lipkunst de Solefald y sobre todo el Black Jazz de Shining, del grupo Shining de Noruega. Y la verdad, yo en 2010, en general, para mí fueron toda una revelación de lo que, bueno, de lo que puede llegar a hacer con el black metal. En esa época también conocí a Agalok, por Uh-huh. ejemplo, también escuché mis primeras cositas de Harakiri for the Sky, que sacaron disco hace poco. Disco Y la que me verdad, descubriste tú, grupo que me descubriste tú, y no sabes cómo te lo creo que fue de agradezco. la verdad, son un grupazo. Y el último disco es brutal. Es El último disco tremendísimo. es una puta pasada. Harakiri from the Sky están enclavados en el post-black metal, por lo que he leído, o también llamado black gaze. Sí, en el Black, efectivamente. Ha habido yo, por ejemplo, últimamente he escuchado bastante post, desde post-rock y sobre todo con el black metal. Y eso es, yo creo que básicamente es un poco la tónica general.
El hecho de que básicamente la gente coge Black y dice, pues no sé, vamos a combinar Black con Thrash y te sale Skeleton Witch. Vamos a combinar pues Black con metal progresivo. Ahí tienes todo un mundo que cortar. También Black con Death, por ejemplo, el grupo Nile tiene muchas influencias Black. Y luego ya tienes los proyectos más experimentales, como los que comenté antes, como Solefald, Shining y otros, que directamente te combinan Black con, pues, concretamente Shining tiene todo un álbum que es jazz y black metal combinados, que es una maravilla. Y Black Jazz es una maravilla. Y Solefald, por ejemplo, tiene un tema en su No Rom Lips y es una pasada. Solefald. Lo escribo por él. No, lo conocía, era por el... también, de hecho, es que he encontrado que el Black influencia hasta el punto, por ejemplo, me encontré el último disco que me gustó bastante de Behemoth, que lo han catalogado como Blackened Death Metal. Efectivamente, hay muchos grupos de Black and Death. Nile, sin ir más lejos, hay un grupo que me gusta mucho que se llama Melekesh, que cogen influencias de Black, que cogen influencias de Death Metal y lo fusionan con sonidos orientales y demás de Oriente Medio. Es muy, muy interesante. Sí, esta misma tarde he encontrado un proyecto que se llama Mirkur, que tiene base black pero mezcla con folk, yo qué sé, es de una Sophie Brun, creo que se llamaba, y es maravilloso lo que hace esta mujer, vamos, hace un folk que de repente muta a black a una velocidad acojonante. Y otros que me encontré es la influencia que tiene en el pagan metal, ¿no? El Arcona. Si tú escuchas Arcona, hay momentos que escuchas folk y hay momentos en que estás escuchando black. Arcona es de hecho uno de los grupos preferidos de una amiga mía, por ejemplo. Yo no estoy tan puesto en el pagan metal, suelo irme más a temas más progresivos, más experimentales o más ambientales. Pero la verdad es que sí, Arcona, por ejemplo, lo estaban petando mucho en 2012, más o menos, si no recuerdo mal. Sí, ahora 2012 es cuando sacó, de hecho, porque lo acabo de comprobar en Wikipedia. En 2012 es cuando sacaron, de hecho, el primer disco Harakiri for the Sky. No fue en 2010, fue en 2012. Que también, por cierto, muy, muy recomendado. Yo, desde que me lo descubriste, me he escuchado la discografía de esta gente, vamos, es que es impresionante lo que hacen. De hecho, luego, dentro del black metal, es donde surge el Viking metal. Es que, a ver, Viking metal yo es algo que no controlo tanto, la verdad, nunca ha sido un subgénero que me haya tirado tanto. Sé que hay grupos bastante potentes, pero nunca ha sido un subgénero que me haya tirado macho tanto del black. Fíjate, porque siempre he estado más metido pues eso en el clásico y sobre todo en el progresivo. Sí. Pues fíjate, a mí uno de los grupos que empezaron a gustarme mucho de death melódico que yo no controlaba eran Amon Amarth, y dije, esto es Viking Metal, y un colega me dijo, no, esto no es Viking Metal, esto es death metal melódico de tema vikingo. Básicamente. Que es distinto. En Viking, por ejemplo, tienes Bathory. Bathory, por ejemplo. Tienes lo primero de Enslaved. Por cierto, Enslaved, un grupo de black metal progresivo que yo recomiendo a absolutamente todo el mundo. Son posiblemente una de mis 5 bandas preferidas y llevan cada disco suyo es una absoluta joya. Sí. Y luego eso, me he encontrado que hay etiquetas como el Atmospheric, que si ya decíamos que el black metal se caracteriza por la emoción y por la creación de una atmósfera, ya
un grupo que se dedica íntegramente a usar el black metal como un marco para el atmosférico, para crear atmósferas, es tremendísimo lo que en el Atmospheric tienes cosas como Wolves in the Throne Room, que de hecho son un grupo bastante fuerte, pero sobre todo seguramente si estás metido en el mundillo del metal extremo, el que más te suena es Panopticon. Sí, ese me sonaba. Luego otra etiqueta que he encontrado es el Raw Black Metal. Que, por lo que he leído, es un black metal que se caracteriza por recuperar esa esencia del noruego, del primigenio, digamos, y hacerlo aún más crudo todavía. Efectivamente. Básicamente cogen la estética original del black, la estética del black clásico, el sonido sucio y demás, y básicamente se ponen a hacer black metal clásico, pero teniendo un equipo en condiciones para recrudecer incluso más el sonido. Básicamente son grabaciones muy sucias, son temas de hecho muy potentes, de hecho te pueden recordar al Death Crash o al The Mysteries Dome Satanas de Mayhem, al Transylvanian Hunger, por ejemplo, de Dark Throne y demás. Sí. Yo, por ejemplo, un subgénero que escucho bastante, aunque he de decir que sinceramente no es el subgénero más popular, es el Depressive Suicidal Black Metal. Justo iba a hablar de ese ahora, sí señor. Pasa que este subgénero ya es irse al extremo, un poco al extremo de lo atmosférico, de crear una atmósfera que literalmente el objetivo que tiene es hacerte sentir mal. Vamos a ser sinceros, el objetivo que tiene es hacerte sentir que hay algo mal en esa música, que hay algo mal contigo. Tienes grupos como Bethlehem, por ejemplo. Bethlehem tienen muchos discos muy potentes, pero sobre todo, a ver si me acuerdo de... Sí, lo tenía yo también aquí apuntado. De Bethlehem tienes el Dictius Tenecare, por ejemplo, que es para mí su mejor disco de lejos. Luego, por ejemplo, tienes Silencer. Silencer es otra banda, la más famosa realmente de Depressive Suicidal Black Metal. Aparte porque el cantante tuvo tantos problemas con este... El vocalista de Silencer estaba completamente... Fue publicar el disco y entrar en un psiquiátrico, vamos. Básicamente. Si no recuerdo mal, trató de escaparse del mismo y tal. Y de hecho hay una leyenda urbana muy grotesca y muy divertida con respecto al vocalista de Silencer, porque en la portada del EP que tienen, porque no estoy seguro de que llegasen a sacar un disco completo, la portada del EP que tienen aparece él con las manos vendadas y sujetas a esas vendas unas patas de cerdo. Y había una leyenda urbana que decía que se había cortado las manos y se había injertado las patas. Que, bueno, puede resumir un poco el ambiente en el que se podía mover la gente del black metal más clásico y de la época de los 90 en esas zonas. Sí. Luego tenemos aquí que le sigue a ese Depressed como gran etiqueta, que creo que es una de las etiquetas donde se engloban muchísimos grupos, que es el Symphonic. Efectivamente, el Symphonic es posiblemente si alguien escucha black metal del considerado más mainstream a día de hoy, escuchará algo de Symphonic Metal, porque lo más seguro es que haya escuchado Dimmu Borgir. Sí, correcto. Yo de hecho descubrí el género por Dimmu y luego ya me retrotraje, ¿no? Pero lo empecé a investigar. Dimmu también fue de hecho una de mis iniciaciones al black. Personalmente yo creo que el mejor disco de Dimmu Borgir es el primero, el Tir Nan Og.
si no A mí recuerdo mal. el que más me gustó fue, quizá porque le tenga cariño, porque los descubrí en ese, fue el Puritanical, Euphoric Misanthropia. Buen disco también, buen álbum. Y... Symphonical tampoco controlo tanto. Sí. Symphonical tampoco controlo tanto, ahí, no te voy a mentir. Es un género cuenta... que siempre me ha interesado, pero nunca he tenido del todo tiempo para ponerme. Ahí sí me di cuenta en el Symphonic que ya estamos hablando de grupos con una calidad musical impresionante. Ya no están en un garaje. Ya estamos hablando de verdaderas composiciones. Efectivamente, ahí es donde ves que, sobre todo en la aparición de los primeros grupos de Symphonic, de los primeros grandes álbumes de Symphonic Black Metal, es donde ves que el conejo salió de la jaula y están completamente ya están metidos en estudios en condiciones, tienen equipo en condiciones, ya están trabajando con productoras grandes y demás. Sí. Y la verdad, yo personalmente lo agradezco porque yo soy de la opinión de que la calidad del black, como la calidad de la mayor parte del metal, no ha hecho más que incrementarse desde que el metal apareció. Que esto es algo en lo que choco con mucha gente que dice que no, el black metal bueno es el de los 80, 90 y tal. No, perdona. Hay mucho metal bueno. Hay mucho metal bueno en general a día de hoy. ¿Qué pasa? Que los grupos ya no hacen tanto ruido en ese sentido. Ya no hacen tanto ruido en los medios en los medios tradicionales porque ya no son una novedad. Ya no somos una novedad. Ahora mismo te puede aparecer un segundo Judas Priest en Inglaterra y a nadie le va a importar dos carajos. No, ¿qué pasa? Que en su momento aquello era revolucionario. Sí, claro. Ese espectro revolucionario ya no existe. No obstante, ¿qué tenemos para compensar? Tenemos mejores medios, tenemos un abanico mucho más amplio de las posibilidades que podemos llevar a cabo con cada género, tenemos fusiones, tenemos bandas reinventándose a sí mismas con álbumes nuevos, y la verdad yo soy de la opinión de que las cosas solo han ido para arriba en cuanto a calidad. Sí, algunos grupos evidentemente han empeorado porque hay grupos que empeoran y grupos que mejoran, es algo normal. Bueno, eso es una constante. Siempre tendremos grupos que nos encante cualquier cosa que hagan y que se superan, digamos, que tienen esa expectativa de superarse, y luego tenemos otros que te dicen, pues vaya, se han acomodado, ¿no? Están haciendo lo mismo. Pues mira, es lo que hay. Yo recuerdo que pensé, escuchando a el Puritanical Euphoric Misanthropia de Dimmu Borgir, cuando te salta la primera canción, que es el Fear and Wonder, que es solo una composición prácticamente clásica, de música clásica, que tú dices, hostias, pero qué calidad tienen, ¿no? Qué calidad tienen. Ahí estaba componiendo esa parte, si no me equivoco, era Mustis, y joder, y luego escuchas también, si es verdad, tienen los blast beats. Creo que en ese disco estaba todavía Hellhammer con ellos, que ese hombre lo puedes reconocer porque tiene un metrónomo por pierna, y ese hombre te mete unos blast beats que son acojonantes con una cadencia increíble. A mí, en cuanto a calidad de temas, un tema que me dejó completamente flipando en su momento, estoy hablándote de 2011 más o menos, fue de hecho el grupo Agalok, que por desgracia para mí se separaron hace 2-3 años. Mi corazón aún no se ha recuperado de semejante shock. De verdad, mi grupo preferido con muchísima diferencia. Sí. Y el tema del que estoy hablando es In the of Our Pale Companion, de su disco Ashes Against the Grain, y que es una verdadera maravilla. Para mí es una ópera magna de lo que es el propio grupo. La atmósfera, la composición, la batería, combinan de hecho partes relativamente armónicas. Es una maravilla, Vale. El tema en concreto el tema en concreto es In the Shadow of Our Pale Companion, y el disco es, si mal no recuerdo, Ashes Against the Grain,
que para mí es uno de los mejores discos de Agalok. Concretamente ese tema fue el que me abrió más al black metal progresivo, al ambient y demás. Y la verdad, para mí fue toda una revelación porque estaba acostumbrado sobre todo al metal más clásico. Ajá. Sí, empecé con Dimmu, pero rápidamente me tiré a Darkthrone, me tiré a Mayhem. Y estaba acostumbrado a ese sonido tan sucio, tan en cierto modo poco trabajado. Sí. Y de repente me metes este tema que tiene tanto referencias al black clásico, ritmos pesados, riffs de hecho muy, muy pesados, pero me lo combinas con armonización de guitarras acústicas, me lo combinas con una base de batería que pasa de blast beats a batería progresiva en nada, en un chasquido, me lo combinas con, de hecho, uno de los mejores trabajos atmosféricos que he visto en un disco y ¡buah! Para mí yo de 22 añitos en ese momento era una maravilla, aquello era increíble. Y claro, a partir de ahí es cuando me empecé a interesar más, digamos, por, bueno, lo que diría que ahora mismo son mis subgéneros preferidos, son el experimental, el post-black y por el estilo. ¿El avant-garde también lo sueles tocar? Precisamente el problema con el avant-garde, que avant-garde suele ser un término muy, muy paraguas. Sí. El avant-garde black es verdad que sí que lo he tocado un poco. Solefald, por ejemplo, tienen un rollo de vanguardia bastante interesante. Pero el problema del avant-garde es que te cubre desde precisamente los propios Solefald, los propios Shining, te cubre a ellos, que tienen influencias de black metal, y luego te cubre a Bancanto, que es un grupo de power metal a capela. En el avant-garde entra un poco de todo. Todo lo que no sabes dónde meter, avant-garde. Si es experimental y no sabes dónde meterlo, es avant-garde. Ya está, punto pelota. ¿Es una pera o es una manzana? Es avant-garde. Pero sí, de hecho, precisamente descubrí la etiqueta por uno de los miembros de Dimmu cuando se fue de la banda, ICS Vortex, que además hacía los clean vocals y me encantaba la voz melódica que tiene ese hombre, que tiene ese bajista. Y lo descubrí cuando se fue a Arcturus, que está catalogada como black metal avant-garde. Y me vi el concierto que dieron del Season of Mist, del Sideshow Symphonies, que es avant-garde total, vamos, es una ida de olla absoluta. Es un espectáculo circense, pero con black metal de fondo. De la madre los parió a todos, ¿no? Y ahí descubrí yo el avant-garde, que me dejó con el culo bastante torcido. Y luego he encontrado por ahí una etiqueta que lo mismo no la manejas tú tampoco, ¿verdad? Que es el Industrial Black Metal. Ahí me pillas bastante con el culo al aire. Quiero decir, de Avant-Garde Black aún te puedo hablar algo, por ejemplo, Deathspell Omega o Bluetooth Nord, Solefald, los propios Arcturus, que son un puto grupazo, TC Noir, por ejemplo. Pero, es bestial. Mierdas. Pues, a ver, creo que esto ilustra bastante. Covenant, Oceans, Thorns y Samael, que es un grupo que a mí sí me gusta, fíjate. Samael les tengo dado un par de escuchas, no los he escuchado mucho, pero les tengo dado un par de escuchas. Consta que creo que esto precisamente ilustra bastante lo que estábamos comentando antes, que básicamente es una locura lo variado que es todo esto, lo variado que es a día de hoy el black. Si a un artista de los 90 lo hubieses sacado de los 90 y lo hubieses dejado ahora mismo, pues a día de hoy, a 25 de mayo de 2021, lo hubieses puesto, mira, esto es black metal, te habría dicho, vale, mis cojones 23.
Totalmente. Porque totalmente. claro, el género ha tenido 30 años para evolucionar, 30 años para reinventarse. Y solo de eso, solo por simplemente el hecho de que somos seres humanos, todos tenemos diferentes inquietudes, mm, se ha, se ha convertido en un género increíblemente variado. De hecho, yo consideraría que el black metal ya no es un subgénero del heavy, como en muchos casos se le caracteriza. Es su propio género, como la mayor parte de subgéneros de lo que se consideró heavy metal al principio, ya son géneros musicales propios, con ramificaciones, con subgéneros. Absoluto, vamos. La última etiqueta que me encontré, bueno, quitando el black gaze, que al parecer es lo mismo, casi lo mismo que el post-black. Sí, tienen matices. Sí, es de hecho el black gaze es una combinación de la tendencia shoegaze del post-rock con el que es, digamos, un post-rock llevado con sus características llevadas un poco más al extremo. Sí. Efectivamente, sí, es un subgénero, no te estabas inventando nada ahí. Bien. Porque vamos, de ahí a cosas como el Electronic Black, que está el grupo Aeon Vortex, o el Blackened Stoner, y el Black Core. O sea, Black Core, ya los cores están en todas partes, macho. Yo desde que me encontré el Mathcore, digo, mira, ya vamos a hacer más. Yo soy muy fan del Mathcore en concreto. Algún día podríamos hacer un... Sí, quiero hacer un monográfico del Mathcore, fíjate. O sea que... Protest de Giro, a mí me cambiaron la vida. Y él, quizás uno de los últimos que... Bueno, hay dos con los que más o menos quiero acabar, porque también está el Melodic, pero bueno, lo dice todo, la etiqueta de Melodic ya te lo pone todo. Que son, por un lado, el Unblack, que es la tendencia de hacer black cristiano. Ahí yo no te puedo hablar mucho, amigo. No, yo me quedé rotísimo. Resulta que hay unas cuantas bandas, ¿vale? Como Antestor y Ord, que decían que Ord, en un álbum llamado Helgi Gusbart, extrajo el concepto Holy and Black Metal, parafraseando a Dark Throne, ¿no? Con el Unholy Black Metal. Efectivamente. Sí, Twitter, anda, efectivamente. Eso es darle vueltas, A ver, ¿podríamos considerarlo un subgénero? Bueno, la temática es diferente, desde luego. Claro. Pero musicalmente beben de las mismas fuentes. Es black metal con otra temática, al fin y al cabo. Todo es black metal. Exactamente, yo ahí creo que es más la temática que el hecho de que introduzcan alguna novedad al género, ¿no? Efectivamente. Básicamente, es como decir que el black metal habla de bosques y de soledad y decir, pero es que yo hablo concretamente de estar encerrado en tu habitación. Y le pongo otra etiqueta. A ver, vamos a ver. Son temas. Y por último, tengo ahí el black metal, el Raven, Red and Anarchist Black Metal. Efectivamente, hay unas cuantas bandas que yo he escuchado, sobre todo en tiempos cuando yo estaba más metido en temas de activismo y tal. Solíamos escuchar unas cuantas bandas. De esto te podría hablar un colega mío, Alberto Gende, un gran amigo mío de Coruña, que controla un puto huevo, sí, mal no recuerdo. Pero, a ver, el RAPM nace sobre todo como una respuesta a una tendencia que tiene el black, que es lo que se considera como NSBM, que es el black metal nacional socialista, el black metal nazi. Sí. El RABM nace en respuesta a eso, nace como una contestación, porque al fin y al cabo, bueno, a mí personalmente el black metal es uno de mis subgéneros preferidos y en general el espíritu del RABM es
no vamos a dejar que este subgénero, que este género que tanto nos gusta, lo invadan putos nazis. Sí, que no se lo apropien, ¿no? Básicamente. Lo cual, a ver, la apropiación del género por ese movimiento fue un verdadero problema en la época precisamente del Inner Circle, porque tenías ahí un montón de gente con simpatías nacionalsocialistas bastante conflictiva. También que por otro lado tenías Euronymous, que decía ser comunista y estaba más para allá que para acá. Pero... Sí. Pero bueno. Es que el caso de Euronymous es para estudiarlo. De hecho, bueno, ya le sacan bastantes... El caso de Mayhem en general es para estudiarlo. Sí, el caso, totalmente. De hecho, el documental Helvete, que está en YouTube para verlo, son casi 3 horas, ¿eh? Son casi 3 horas del tema. Pero te cuenta todo el punto inicial, cómo se originó y todo lo que pasó alrededor. Y además contado por ellos mismos, o sea, bueno, por los que quedan. Por Necrobatcher, creo que sale también Hellhammer, y luego sale gente de Darkthrone y demás. Fisher, seguramente. Attila Fisher. Sí, y la verdad es que es bastante tremendo. Pero sí es verdad que es un movimiento que surge así como contestación, ¿no? Como aquí no os vais a apropiar de esto. Efectivamente. Muy bien, madre mía. ¿Qué más nos queda? ¿Nos queda algo por ahí suelto, Cristian? A ver, quedarnos nos quedará, evidentemente, porque no puedes, no puedes simplemente comprimir un subgénero de 40.000 bandas en un podcast de, yo qué sé, 1 hora, 2 horas. No te da un podcast de 2 semanas, te va a dar 1 hora. Totalmente. Pero bueno, si nos queda algo en el tintero, que nos lo pongan en los comentarios y haremos un segundo programa sobre el tema. Así que nada, me queda agradecerte que te hayas pasado por aquí, que hemos echado una tardecilla pese a los problemas técnicos muy apañá. Te voy a citar para más estilos que controles y que te mole hablar de ellos. O sea, yo en general, de metal extremo, de metal en general estoy siempre encantado de hablar. La verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí, porque ya ves. Sinceramente, estaba con ganas de meterme en algún podcast, de empezar en este rollo y tal, y creo que ha sido una experiencia bastante divertida. Bien, me alegro de eso. Pero y bueno, encantado de que me tengas aquí cuando quieras. Genial, porque yo el siguiente que creo que voy a abarcar va a ser el Death. Y ya. Ahí también tengo bastante que decir. Bien, mira, genial, estupendo. En cuanto consiga montar y prepararlo, haré unas cuantas pausillas y demás para meter música de fondo. Y venga, genial. Te voy a emplazar. Dime un tema que quieres que ponga para el fin del podcast. Para el fin del podcast. Sí. Pues... si me das un segundo... Sí. Pues A Blaze in the Northern Sky de Darkthrone. Venga. Me lo apunto. Y con ese iremos cerrando. Y haré yo el cierre, el outro, haré el cierre del podcast con ese tema. Cristian, muchísimas gracias por pasarte, por echar este ratito. Gracias a ti. La próxima me traeré yo también whisky. Es una recomendación por mi parte. Sí, totalmente. Muchas gracias, Cristian. Encantado. Venga.
Bueno, hasta aquí el programa, que nos ha tenido muy entretenidos hablando del black metal, su origen y demás. Por lo demás, os dejo un listado, bueno, más o menos os los puedo ir mencionando, la música que ha estado sonando hasta ahora. Hemos tenido presencia de Dimmu Borgir, con quien hemos empezado, con Hybrid Stigmata, Immortal, con Dark Funeral. Después hemos tenido a Gorgoroth, Harakiri from the Sky, Dark Throne y alguna cosita más que he ido metiendo a última hora de Rotting Christ, que es un grupo de melodic black metal actualmente, porque han pasado por varios estilos, desde el greencore al black, al gothic, al melodic que llevan ahora. No sé, puede que haga un monográfico sobre ellos, no lo sé. Lo dicho, este podcast no planea ni intenta ni quiere sentar cátedra sobre nada, solo hemos estado un ratito hablando. De hecho, el grupo con el que he cerrado antes de lo que está sonando ahora, que es Rotting Christ, es Behemoth, que técnicamente es death metal, pero es blackened death metal, y lo he querido meter por aquí porque me gusta mucho este tema, además. Otro tema interesante puede ser grupos que hablan de ocultismo, pero en plan medianamente serio y tal. Puede estar interesante, la verdad. Pues nada, quitando esto, que espero que os haya gustado el programa. Cristian vendrá más veces porque tenemos más cosas que hablar. Sí, es verdad que se nos pueden haber quedado cositas en el tintero, pero no quería alargarlo mucho más. Pasamos ya de la hora y no quiero hacerlos tan largos y tan densos. Por lo demás, posiblemente retome el tema del black metal, quizás me meta con algún estilo en particular, con algún subestilo, y haga pequeños monográficos que planeo que sean programas de no más de 15-20 minutos, una cosa así, con más musiquita de fondo, y puede que para alguno en concreto pues sí que hable con alguien que tenga mucha más idea que yo sobre los estilos de los que vamos a hablar. Una vez más, agradeceros a los que estáis ahí. El listado de canciones las dejaré abajo. Abajo en la descripción. Para los estilos he recurrido a metal-archives.com, la enciclopedia Metallum de Metal Archives, un sitio donde podéis encontrar pues 1,5 millones de bandas de distintos estilos, además os los clasifican y demás. A veces podéis compartir o no el criterio. Por ejemplo, esta página no indexa a las páginas de industrial, porque dicen que eso, que ese tipo de industrial metal pues no se adapta a lo que ellos consideran metal. Bueno, pues nada, ahí tienes. Pero igualmente es una página súper completa y te enteras de 1 millón de cosas sobre ellas. Poco más, agradeceros a los que os habéis dejado pasar por aquí y nos volvemos a escuchar aquí en La Frecuencia.